Okay. La puntuación, el tiempo. ¿Qué te dan? ¿Está cargado tu teléfono? ¿Sí tiene batería suficiente? No, estoy esperando a que alguien entre. Ah, déjenlo. No, es que yo estaba esperando que me llegara la notificación. ¿Hay quién más con el otro? Hay dos. Que le hemos hablado. Buenas noches a todos. Vamos a dar unos minutitos más, porfa, para iniciar. Un ratito más, vamos a dar unos 1 o 2 minutitos más, por favor. Buenas noches, Diana. Por ahí está David, Denise, Rata 65, buenas noches. ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Bueno, vamos a orar. Vamos a tomar un tiempo para dejar ese tiempo en manos del Señor. Padre bendito, amoroso Dios, grande y excelso eres tú, Señor, sobre todas las cosas. Gracias porque nos das la vida para poder disfrutar, Señor, en tu nombre. Y gracias porque nos permites momentos como estos en los que podemos estar unidos en tu nombre, buscando, Señor, tu dirección, tu voluntad, tu palabra sobre nuestras vidas. Señor, en este tiempo lo ponemos en tus manos, rogando que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, y dispongas las palabras en mi boca, guiadas por tu Espíritu Santo, para hablar lo que tú me indicaste que hablara, Señor. Danos entendimiento, Señor, que esta palabra llegue a lo profundo de los corazones, Señor, para edificación y sobre todo, Señor, para conocer tu buena voluntad para con nosotros. Gracias por los que están conectados y gracias por los que aún falten, Señor, y gracias por los que después puedan ver esta transmisión. En tu nombre santo te entregamos este tiempo, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar esta transmisión. Estamos muy contentos por poder hacer una transmisión ahora en vivo a través de la aplicación. Y bueno, vamos a empezar a este tema el día de hoy. Y espero que no sea algo que los espante, sino más bien que los motive. A ver, vamos por favor, vamos a Hebreos 10. Como saben, yo utilizo más la versión Nueva Traducción Viviente, pero vamos a leer ahorita en la Reina Valera, por favor. Hebreos 10, 19 al 25, por favor. Ya lo tienen por ahí. Y me voy a permitir leerlo. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. A lo mejor ya se imaginan de qué vamos a hablar el día de hoy. De la importancia de congregarnos. ¿Por qué congregarnos? Y hay varias varios argumentos que salen en este momento. Y yo creo que ahí donde estás, medites en algunos de ellos y
¿qué argumentos has escuchado que la gente pone para no congregarse? O es más, ¿qué argumentos tú has puesto en algún momento para no hacerlo? ¿No? Y yo encontré algunos y ahí tienen algunos, por ahí comenten, ¿no? Lo podemos comentar. Y yo encontré algunos que es, Dios está en todas partes, ¿para qué me congrego si Dios está en todas partes? Yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Yo oro en mi casa y así estoy bien. Yo no necesito un pastor porque Jehová es mi pastor y es todo lo que necesito. Dios me usa más afuera que adentro. Dios usa mis dones de igual manera. Yo que tengo que ir a la iglesia no está a mi nivel, o qué me van a enseñar, ¿no? Son algunos argumentos que por ahí llegamos a escuchar de personas que por alguna razón, o nosotros mismos en algún momento, poníamos esas cuestiones de decir, pues ¿para qué voy, no? Como ¿por qué tendría que ir? O ¿por qué me obligan a ir? O es que Dios no me obliga, o cualquier tema de esta índole que nos puede que finalmente puede ser un pretexto de no ir a la iglesia, de no congregarnos. Y eso es algo que quiero tocar el día de hoy, y que yo espero que todos esos argumentos, o cualquiera que tengas ahí que hayas pensado, sean resueltos, sean abiertos, y puedas entender que el porqué de congregarnos es bueno, porque es necesario y en qué agrada a Dios. Y eso es lo que yo quiero tratar el día de hoy, y que al final de que terminemos, pues lo puedas tú meditar antes de dormir. Y si por ahí te queda algún dejo de molestia, yo te invitaría a que lo estudies, lo medites con Dios, vayas con Dios, y que Él te revele. Yo no te voy a tratar de convencer, yo te voy a exponer lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y quiero empezar con 2 términos, o 3 términos que son comúnmente los que se utilizan cuando hablamos de congregarte. Es, ay, ¿por qué me obligan? ¿No? El tema de obligación. El otro es el tema de compromiso, y el otro es el tema de mandamiento. Son 3 cosas que parecían lo mismo y no lo es. Y vamos a estudiar rápidamente esos 3 temas. Obligar es un mover o impulsar a hacer algo, a ganar la voluntad de alguien con beneficios o obsequios. Atar, ligar, precisar, por ahí va el tema, que lo que busca es atraer tu voluntad o tu decisión a comprometerlo, a ligarlo con beneficios y agasajos, para que después tengas algo de conveniencia. Y esa obligación viene más de un tema jurídico, y ahorita lo vamos a explicar. Comprometer es poner de común acuerdo en manos de un tercero la determinación de algo, usado también en conjunto. Más sencillo, vamos a ver que es una obligación. La obligación es una exigencia que se establece por una moral o ley, viene impuesta desde el exterior y se cumple a regañadientes. Vamos a ponerlo así. La obligación es que hay algo que te liga a hacerlo, que te ata a hacerlo. Por ejemplo, cuando alguien embaraza a una mujer, un hombre embaraza a una mujer, que dicen, te obligaron a casarte. ¿Por qué? Pues porque ya hubo algo que, algo moral o de ley que valga la redundancia, te obliga, te hace moverte a tener que casarte, aunque tú no quisieras. A lo mejor a regañadientes, me tengo que casar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque embaracé a alguien, ¿no? Entonces ahí viene la parte de obligación. A diferencia del compromiso, que el compromiso viene de una elección libre desde el interior, en el que tu voluntad dice, yo quiero hacer esto, o yo me comprometo a esto porque lo deseo, porque me apasiona, o porque tengo la motivación para hacerlo. No es lo mismo casarte por obligación a casarte por deseo de compromiso. Yo me comprometo con ella por amor. Yo quiero casarme con ella porque inclusive cuando el juez te lee para casarte, ¿qué te dice? ¿Está en tu libre libertad casarte? Sí, me caso porque quiero, ¿no? Y en algún video por ahí ha ido, pues no me caso porque quiero, me traen porque me tengo que casar, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Y el mandamiento es una instrucción u orden de un superior
que da a un inferior para cumplir una decisión. Ahí no hay, en algún momento lo habíamos platicado, cuando un general a un subalterno dice veías, pues al otro veías. Inclusive Jesús tiene un pasaje en el cual el centurión le dice, no, pues, yo conozco tu autoridad porque yo también estoy bajo autoridad. Tú di la palabra y sé que las cosas se van a hacer porque yo mando a un soldado y el soldado no discute. El soldado va y hace. Ese es un mandamiento. Entonces, desgraciadamente hemos vivido en una época en la cual a veces la gente piensa que congregarse es una obligación. Y es el concepto que debe de cambiar en esta noche. Que yo quiero que te quedes con eso de que no es una obligación. Porque nadie te está poniendo una condición para congregarte. Es más, si alguien te pone una condición, yo te diría, aquellos que dicen, es que si no te congregas te vas a condenar, no es cierto. De una vez te digo, no es así. Dios no te va a condenar por no congregarte, porque Dios lo que busca a través de congregarte es tu beneficio y es algo bueno para nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a revisar más adelante. En este pasaje de Hebreos, dependiendo de la versión, verás que antes hay un subtítulo que aparece que en la Nueva Traducción Viviente dice un llamado a permanecer firmes. La Nueva Versión Internacional dice llamado a la perseverancia. Palabra de Dios para todos dice llamado a la fidelidad. Reina Valera actualizada 2015 dice nuestro acceso a Dios. Cualquiera de esos títulos que por ahí se ponen, pero creo que la Reina Valera no dice, pero lo que de acuerdo a lo que leímos es, y voy a poner ese contexto, el versículo 9, el capítulo 9 y 10 viene de una connotación en la cual el escritor de Hebreos empieza a decir, oye, ya tenemos un sacrificio perfecto a través de un sacerdote, sumo sacerdote que es Jesucristo, el cual ya hizo un sacrificio perfecto, ya no es necesario hacer sacrificios como se hacía en la antigüedad, para entonces ahora tener la salvación a través del regalo que Él ya nos dio, porque Él ya derramó por una vez y suficiente su sangre. Y eso ahora, y es lo que empieza el capítulo 10, nos da acceso al trono de gracia, nos da acceso al trono de Dios y nos restaura a la condición inicial del Edén en la creación, en el cual la comunión entre Dios y el hombre no había nada de por medio, era directa. Eso es lo que Jesús ahora vino a hacer, ¿no? A regresarnos a ese concepto, a ese principio, perdón. Entonces, centrándonos en el versículo 25, dice, no dejando de congregarse como tienen por costumbre algunos, o lo hacen algunos, en la traducción, y les voy a leer varias traducciones para llegar a un punto importante. La palabra de Dios para todos dice, algunos están faltando las reuniones, y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Dios habla hoy, dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos. La Reina Valera actualizada dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Y la King James dice, bueno, no los voy a leer en inglés, pero ahí la palabra que utiliza congregación dice es asamblea. Dice, y la traducción literal dirá, no abandonando la asamblea de nosotros mismos juntos. Y quería llegar a esa connotación porque congregación es una junta o reunión de personas que tienen algo en común y que buscan reunirse para un tema religioso, ¿no? Eso es lo que significa congregación. Asamblea significa reunión de personas o miembros de una colectividad que se juntan para discutir determinadas cuestiones de interés común y, en su caso, adoptar decisiones. Entonces, al congregarnos, cuando hablamos de congregación, debemos entender que nos estamos juntando con personas que piensan algo igual que nosotros, que tenemos algo en común, que esto es la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz, y es lo que el autor de Hebreos está expresando. Oigan, ya todos tenemos una misma fe,
Ya todos entendimos que el sacrificio de Jesús fue suficiente para tenernos en la posición que ahora estamos. Entonces, si ahora estamos y hemos recibido esta revelación y este regalo de Dios, no dejemos de congregarnos. Eso es lo que, y por eso les decía que los títulos que por ahí decían las Biblias hablan de perseverar y estar firmes. Y la perseverancia y estar firmes va a venir de una parte importante de congregarnos. Entonces, esa es la parte que se está refiriendo. Y hablando de asamblea o congregación, que ya vimos que es un conjunto de personas, viene el término de eclesia, que es iglesia, que viene del término juntar una unión o junta de personas con el efecto de hacer la voluntad del Padre, y que lo podemos traducir como cuerpo de Cristo. De hecho, en la Biblia, Pablo utiliza este término indistintamente cuando se refiere a congregación, cuando se refiere a iglesia, o cuando se refiere al cuerpo de Cristo. Es el conjunto de personas congregadas, unidas, con un propósito, voy a ponerlo así, divino, que es el conocimiento de Cristo. Entonces, voy a un concepto que quiero que te quedes en esta noche. No vamos a congregarnos para ser más espirituales. Más bien, nuestra espiritualidad va a ser que nos congreguemos. Y vamos a tumbar ese concepto que decían, o muchos que tenían, que van a congregarse por decir, ese ya congregué, ya cumplí con Dios, ya soy espiritual. No, no es cierto. Y si estás bajo ese concepto, estás errando el tema. Cuando tú eres espiritual y conoces a Dios, entonces el congregarte va a ser algo natural. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y antes de entrar en esa parte, yo quiero que vayamos a Romanos 9:20. Por favor, 20:21. Y quiero poner esto en contexto por lo siguiente. En Romanos 9:20-21 habla Pablo de que Dios hace vasijas de honra y vasijas de deshonra. O sea, vasijas para cosas útiles y vasijas para cosas que no son tan honrosas, ¿no? Entonces, dice en el verso 20, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otro para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para la destrucción. ¿Y por qué te estoy tocando este punto? Y ahorita lo vamos a ver. Si vamos a Jeremías 18:1-4, vemos también el pasaje en el cual Jeremías es llevado por el Espíritu a ver a un alfarero y le dice, ¿qué ves? Y Jeremías dice, veo a un alfarero que está trabajando en el torno y está formando una vasija, y como el resultado no es el que esperaba, la aplasta y comienza de nuevo. Cuando Dios nos creó y nos diseñó precisamente con un propósito, y dentro de ese propósito estaba el congregarnos. Dios nos hizo así. Es ilógico que Dios nos haya constituido hijos, parte del cuerpo, y nos comportemos fuera del cuerpo. Cuando Dios nos hace, y para aquellas personas que dicen, es que yo no me congrego porque yo tengo una relación con Dios. Sí, cuando tú tienes una relación, un tiempo con Dios, en la intimidad contigo, Dios trata contigo, Dios te moldea. Pero dice también que todo es probado por fuego. Cuando no hay pieza de barro que se haga y se deja ahí, siempre se mete al horno para que tome consistencia y tome figura. Aún las figuras que son de ornato, de barro, pasan por el horno. El horno para nosotros es la iglesia. En la iglesia donde vamos a demostrar verdaderamente si lo que Dios nos ha estado moldeando en la intimidad se demuestra con las personas. Y no es comúnmente con las personas. Siempre hemos tenido el concepto, Dios nos prueba con las personas de afuera. No, nos prueba en la iglesia. Si realmente hemos madurado y crecido en Cristo y Él ha obrado en nosotros,
lo que Él trata en nosotros en lo íntimo se confirma en la relación y convivencia con el cuerpo de Cristo. El domingo, el pastor Carlos leía Tito 1:14 y 15. Dice: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen en la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Cuando Dios nos moldea como alfarero y nosotros el barro, Dios hace cosas buenas. Nos hace con un propósito. Nos hace perfectos, ¿no? En ese trabajo al que Él empieza, y que inclusive dice el apóstol, y va perfeccionando su obra hasta que llegamos a la perfección. Cuando, y ahorita lo vamos a ver más adelante, no podemos decir que conocemos a Dios y aborrecemos el cuerpo de Cristo. Cuando Dios hace cosas, nos hace un corazón puro y nos trae a conciencia de que ya no somos como antes, el congregarnos va a ser algo natural, y ahorita lo vamos a ver. Dice Santiago 14:13 y al 17, vuelve a hablar este tema de conocemos que ya no vivimos como antes, y a veces en nuestra condición humana o nuestra necedad decimos, dice ese pasaje, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. O sea, nuestra vida, nuestro tiempo de vida puede ser efímera de un momento para otro. Lo que deberán de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y pretenciosos, o sea, su voluntad y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y no quiero caer en un tema de religiosidad, pero esa última frase está dura, porque si congregarse es un mandato de Dios y sabemos que es bueno, entonces no congregarnos sería tomado como pecado. Sí, de acuerdo a la Escritura. Entonces, por eso es importante, dice Proverbios 27:17 en Nueva Traducción Internacional, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Volviendo al punto de que si Dios trata contigo en la intimidad y te moldea, pues obviamente salir y ser formado con otras personas como se afila el hierro con hierro, entonces es la parte donde mostramos madurez. No puedes decir que amas a Jesús y aborrecer su cuerpo, a su novia, a la iglesia. Y eso lo comentamos una vez con mi hijo David. Yo no puedo decir, hijo, te amo, pero ¿sabes qué? Tu esposa me cae mal. Es ilógico. Tú y yo vamos y hacemos lo que queramos, pero no, deja a tu esposa, ¿no? Porque no, su forma de ser no me agrada, no me gusta convivir con ella. Es ilógico. Así, en la relación con el cuerpo de Cristo, tú no puedes decir que amas a Dios y no desear congregarte. Y esa es una parte que debemos revisar. El congregarse puede ser desde un deseo, una necesidad y un mandato. Así lo tenemos que ver. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 133, el salmista expresa: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos viven en armonía. Y seguramente conoces el pasaje, dice que es como el aceite de unción que desciende por la barba, que se derrama sobre la cabeza de Aarón y que corre y se derrama por la barba hasta llegar al borde de la túnica. La armonía es tan refrescante, dice en Nueva Traducción Viviente, como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. El congregarse, de acuerdo a lo que aquí dice, permites que la presencia de Dios se manifieste, que es el aceite de
de la unción. Ajá. En el Salmo 84 dice el salmista David, no es Asaf, si no mal recuerdo, habla de toda una descripción de cuán hermoso y anhelante es vivir en la casa de Dios. Dice: anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. El congregarse, el estar en la casa de Dios, que era en el Antiguo Testamento el templo, era para los que servían un privilegio estar. Inclusive el pasaje más adelante dice: prefiero un día en tus atrios como portero a estar en una casa grande de perversidad. En el verso 10 lo dice: y estar como portera, no me importa estar, si lo trajemos en tiempo presente, no me importa que me toque lavar los baños, por poner algo de lo que comúnmente es más despreciable hacer en la iglesia, ¿no? Lavar los baños. Pero dice el salmista: preferirías lavar un día los baños a estar en una casa de perversión. Entonces, ese anhelo que manifiesta el salmista, en este caso Asaf, y en el anterior David, denota su anhelo y su deseo de estar en la casa. No iban por obligación, iban por voluntad propia. Dice el Salmo 122:1, David: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Todos esos pasajes vienen en el Antiguo Testamento. Y eso de alegrarse, obviamente se alegraban no por ir por obligación, era porque iban con todo el deseo y voluntad de convivir ahí, de estar ahí, de cohabitar ahí. Recordarán, y yo creo que aquí viene parte de la importancia de por qué a veces los conceptos son erróneos. ¿Recuerdan cuando yo me lo aplico porque yo lo hice? Yo me recuerdo que yo lo hacía así, ¿no? Mis papás me decían: oye, vamos a tal día, vamos a ir a comer. No puedo, tengo que ir con mi novia, ¿no? Tengo que ir a ver a mi novia. ¿Qué establecía que yo tuviera una obligación con mi novia de verla, de tener que dejar otras cosas para ir a verla? ¿Qué establecía esa obligación? ¿Qué era? Era el gusto de la convivencia, el gusto físico, era el gusto de la convivencia, de poder salir con ella, de hacer cosas juntos. Si se dan cuenta, la obligación, nadie me obligaba a irla a ver, sino yo me adquirí ese compromiso de hacerlo, de ir a verla. No sé, mi hijo David con mi nuera Diana, que los tengo aquí a la derecha, yo no sé si su mamá en algún momento le decía: hijo, necesito que hagas esto, y que David dijera: no, mamá, voy a ver a Diana, no puedo. Seguramente sí lo llegó a hacer, ¿no? Pero no había nada que lo obligara. Él era su compromiso de hacerlo, era su deseo de hacerlo, y era tal su compromiso propio, interno, que lo elevaba a un punto de obligación, de lo tengo que hacer. Y es así como el tengo que ir no es malo, tengo que hacer no es malo, todo depende del origen de esa obligación. Dios estableció en el Antiguo Testamento las fiestas en las cuales no era opcional para el pueblo ir. Él decía: tal día tienen que venir, congregarse, traer sacrificios. Y más bien era: ay de aquel que no venga. Esa es la parte ritual, ¿no? Que después vino a cambiarse. Pero era un mandato hecho por Dios y el pueblo lo establecía. Si tú vas o has pensado que ir a la iglesia es por satisfacer a una persona, a un hombre, y no con el propósito de ir a buscar a Dios, viene la frustración. Entonces entendería por qué dices: no quiero ir, ¿no? ¿Por qué me obligan a ir, no? A veces, cuando éramos jóvenes,
platicaba con mis papás ayer a la hora de comer. Yo no recuerdo que para mí, en mi caso personal, ir a la iglesia fuera una obligación. Yo iba por gusto y platicábamos como aquí en la casa, en aquellos tiempos, nos alistábamos y íbamos con gusto a la iglesia. Nadie nos obligábamos, íbamos por obligación. Y a lo mejor muchos hijos han tenido que ir por obligación porque el padre los lleva. Ay, papá, yo no quiero ir, que me aburro. Órale, te vas. Pero yo recuerdo, al menos en mi caso, que yo iba con gusto. Nadie me obligaba. Vamos a la iglesia, vamos. Y cuando después empecé a ministrar, a mí no me importaba ministrar 2 veces, martes, jueves y hasta 4 veces los domingos. No me importaba. Y es más, sufría cuando, ya hay 2 grupos, te toca rolar. Y yo decía, ¿por qué no? Que no venga el tecladista del otro grupo para que me pidan apoyo, ¿no? Pero era esa parte de el deseo de hacerlo. Entonces, yo lo que quiero que vayas al día de hoy es que si tú sentías una obligación por congregarte, empieces a cambiarla por un compromiso de tú hacerlo, de tu voluntad que te nazca. Quitando, y no quiero llegar a ese punto de que es un mandato de Dios, sí es un mandato, de acuerdo a lo que dice Hebreos. Pero no, yo no quiero que lo entiendas como un mandato. Quiero que se mueva más en el concepto de quiero hacerlo por mi voluntad. ¿Han recordado? Digo, históricamente, y lo platicaba hace ratito con mi hermana, es diferente congregarse por deseo, aún por necesidad, o aún por mandato. Miren, cuando es por deseo, no importa lo que ocurra, aun si llueva, tú vas y no te importa llegar mojado, porque estás en tu anhelo de hacerlo. Por necesidad, ¿es válido? Sí, sí es válido. Platicaba con mi hermana. Luego, ¿te acuerdas cuando, y ustedes medítenlo, cuando ha habido un terremoto, a la reunión siguiente del terremoto, la iglesia se llena? Ajá. Por la necesidad de la gente de ponerse a cuenta de Dios, por temor, por que Dios me agarre confesado y mejor voy y me pongo a cuentas con Él, porque tengo una necesidad, porque me voy a congregar, porque estoy enfermo, me voy a congregar, porque es válido, Dios no lo rechace, está bien, que vengas aún por necesidad. Si vas buscando a Dios para que cobre tu necesidad, aún Dios muestra misericordia, que no debería ser de busco a Dios y que me haga mi milagrito y después me olvido. No. Busca a Dios independientemente de que te haga el milagrito. No. Esa sería la parte importante. Pero bueno, aún por necesidad, si te congregas, Dios muestra misericordia al respecto. Hay un pasaje en Eclesiastés 5, 1 al 6. Y cuando lo leí, dije, ahora entiendo por qué muchas veces cometemos un error muy grave al congregarnos. Dice Eclesiastés 5, 1 al 6. Cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra, por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Vamos a la iglesia y todo lo hemos hecho, estoy seguro. Y vamos a la crítica, vamos al chisme, vamos al club social, vamos a ver qué dijo fulanito o qué nueva noticia me tiene sutanito. No, dice aquí el pasaje, cuando vayas, cierra la boca. Vas a aprender, no a hablar. Vas a escuchar, no a hablar cosas incoherentes, porque luego en la iglesia utilizamos el argumento de, ¿ya viste cómo vino fulanito? Y Dios dice, Salomón en Eclesiastés dice, cállate, porque estás presentando una ofrenda indebida, estás haciendo mal. Y el peor lugar que utilizamos para juzgar es la iglesia, ¿no? Y yo entendería por qué. Porque ahí es las mayores decepciones que podemos tener a veces no es en el mundo, con personas del mundo, porque sabemos que la condición de la persona del mundo pues está en corrupción, está en pecado, está
y sin conocimiento de Cristo. Entonces podemos entender, no justificar, pero podemos entender ciertos comportamientos que tiene la persona. Pero el que te lleves una decepción dentro de la iglesia de alguien que se supone que es temeroso de Dios, que alguien que se supone que camina en una rectitud, de alguien que se supone que vive en santidad o que vive más cerca de Dios, y de repente te escuchas una historia en la cual cometió o cayó en X situación, eso nos causa problemas, ¿no? Eso nos causa un daño, una decepción. Y tenemos que aprender que esa va a ser la parte natural, porque entonces se va a cumplir lo que Dios quiere, que la madurez que nosotros tenemos, el crecimiento que tenemos en Cristo, se va a reflejar en la iglesia, decir, no estoy poniendo la vista en el hombre aunque falle. Mucha gente deja de ir a la iglesia porque dice, es que el pastor falló. Y ¿sabes qué? Todos fallamos porque no dejamos de ser hombres. Podemos tener un liderazgo, pero no dejamos de ser seres humanos. Dice la palabra, sujeto a pasiones como Elías. Elías, después de haber derrotado a los profetas de Baal y haber caído fuego del cielo por un chisme, se fue a esconder. Y hasta se quería morir, que le dijo a Dios, no, ya no quiero nada, mira, Jezabel quiere matarme. Y Dios con suma paciencia le dijo, mira, estás haciendo tu berrinche. Cálmate, come, porque te tienes que ir 40 días de trayecto porque tengo un trabajo para ti. ¿Y qué terminó haciendo Elías? Se le bajó su berrinche, comió y se movió. Algo semejante a Jonás. Jonás, ¿ya terminaste tu rebeldía? ¿Quieres otro pez? No, ya no, Señor. Bueno, ve a Nínive. Y ahí va Jonás a Nínive. Entonces, tengamos cuidado. La iglesia no es para juzgar. Vamos a la iglesia a conocer de Dios. Muchos dicen, vamos a la iglesia para recargar pilas. No, no es cierto. Vuelvo al punto, la iglesia, congregarte es el resultado de tu comunión con Dios. Y no cargar pilas para soportar toda la semana con una comunión que no tienes entre semana. No. Si tú estás en comunión toda la semana, congregarte es como un agradecimiento a Dios. Gracias, Señor. Mira todo lo que recibí. Aquí lo vengo a poner. Vamos a Hechos 2, 42-47, por favor. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, los nuevos creyentes, establecieron una comunidad, establecieron un cuerpo en Cristo. Y ese pasaje quiero que lo leamos. Tengo nueva traducción viviente. Si me siguen, por favor. Dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, esto es, que se congregaban para aprender. A la comunión fraternal, esto es, la convivencia juntos. A participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. No solamente se juntaban a la cena del Señor, comían juntos. Y mi mamá recordaba algo que me vino a la mente. Cuando yo en la infancia íbamos a la iglesia, la reunión era lo común de 10 de 11 a 1, 2, y en la tarde había otra reunión, y ahí nos quedábamos a comer con todos los demás. Porque había fraternidad, había unidad, había armonía en Cristo, había coinonía. Entonces, no solamente celebraban la cena del Señor, sino también comían juntos comidas normales, ¿no? Hace unas semanas, tuvimos la oportunidad aquí en la casa, comer, festejando a mi hermana, comer junto con la familia del pastor, y fue un rato de convivencia. Eso es algo que a Dios le agrada. Dice verso 43, un profundo temor reverente vino sobre todo ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. O sea, en la comunidad, en la congregación de los creyentes, las manifestaciones de Dios se veían. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. No les costaba dar. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. No era el dinero para el pastor, no era para los apóstoles, lo daban al que tenía necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor
y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esto es, todo el que se convertía, todo el que recibía el Evangelio, en automático le nacía la necesidad y el anhelo y el deseo de convivir con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, en comunidad. En 1 de Juan 3:14, el estar en el cuerpo nos permite que mostrar nuestra madurez. Dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. El vivir y convivir en la iglesia habla del amor que Dios y que hemos recibido del Padre y que podemos dar. Una persona muerta no puede dar amor. Una persona que está seca no puede dar amor. Todo el que odia a su hermano, dice el verso 15, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Y yo les decía, no podemos ir a la iglesia a juzgar calladitos. Vayamos a escuchar, no a hablar necedades. Y eso es una de las características de alguien que ha nacido de nuevo y que ahora comparte la fe, el estar congregados. Dice Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dice si no mal recuerdo, la Reina Valera, presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si Dios ya hizo algo por nosotros, dice aquí, no olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, para otra de los pretextos que por ahí, o argumentos que presentan, dicen, oye, es que Dios me ha dado dones y Dios me utiliza más afuera que adentro. ¿Qué crees? Los dones fueron hechos para edificación de la iglesia. No para afuera, sino para adentro. Entonces, podrás tener el mejor don, pero si no lo ocupas donde es el área adecuada para la manifestación, estaremos haciendo o limitando la manifestación del don en nosotros. Cuando estamos congregados con los demás, es edificante escuchar lo que los demás reciben de Dios. Esa es otra de las partes importantes de por qué. Porque te ayuda a aumentar tu fe. ¿Cuántas veces hemos pasado por ese proceso de decir, es que Dios, ¿cómo va a hacer esto conmigo, no? Dios me podrá sanar, voy a poner de esta enfermedad que tengo, y vas a la iglesia y escuchas que Dios sanó a alguien de cáncer, y dices, si Dios sanó a alguien de cáncer, mi gripa viene a ser nada. Si Dios pudo poner una muela a alguien, sanarme de pie plano, para Dios es nada. Pero ¿cómo aumenta esa fe? Cuando escuchas a otros testificando al respecto. Entonces, el congregarte, y voy a cantar, no es por obligación, vuelvo a reiterar, es porque nos conviene congregarnos, porque ahí vamos a encontrar el área de pruebas de nuestra fe, en el cual vamos a manifestar que hemos crecido, y obviamente vamos a hacer que crezcan y se manifiesten en mayor manera nuestros dones. Y la parte importante, vamos a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Si hoy tú estás, o cuántas veces nos hemos preguntado, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué nací? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿O por qué tales circunstancias? ¿O por qué me ha tocado? Bueno, el congregarte te va a ayudar a conocerlo. Dice Efesios 4:11,
Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Dios estableció ese lugar para los dones sean manifestados para que todos los demás podamos crecer. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Si tú no encuentras apasionante, si tú no encuentras anhelante o está en tu deseo buscar a Dios y congregarte, yo te diría, tienes que ir con el alfarero a que te moldee. No puede ser, y lo decía hace rato, que digas que amas a Dios y no quieras congregarte. Dice Juan 15:16, habla Jesús de toda esta parte de la vid, ¿verdad? La vid, que separados de él nada podemos hacer. Separados de él nada podemos hacer. Y dice el verso 17, este es mi mandato, ámense unos a otros. Y ese amarse pues tienen que convivir. No puedes amar a alguien que no convives. Y en algún momento lo expresaba, ¿no? Diana y David se aman. ¿Y por qué se aman? Pues porque conviven, ¿no? Porque están en comunión. No pudiera haber amor, o el amor se rompe o deja de ser cuando dejas de tener interacción y convivencia con tu pareja, por ejemplo. Entonces, por eso es importante el tema de convivir con el cuerpo de Cristo. Y yo te diría, todo esto de congregarse, no congregarse, ¿qué tanto Satanás interviene? ¿Tú crees que el diablo realmente pone, bueno, el diablo busca que no te congregues? Esa es una realidad. Se pone contento de que estés frío en tu casa cómodamente. Pero ¿qué tanto realmente Satanás interviene? Yo creo que a veces no mucho, porque a veces es más de nuestra voluntad, que Satanás dice, ni me esfuerzo con él, si él solito no quiere ir, pues hasta me ahorra trabajo, ¿no? Y al final todo esto, y por eso les decía de los títulos al principio, que cada una Biblia trae, es la exhortación. El término no dejando de congregarse viene de un término griego que significa abandonar o desamparar. No dejando no es haciendo un lado, sino de plano desafanarse del tema. Y por eso viene la exhortación a no dejen de congregarse. Y esa es la exhortación que yo quiero cerrar el día de hoy, de animar y exhortarte a que si no te has congregado, o si estás teniendo pensamientos al respecto, o lo estás dudando, o cualquiera que sea el argumento que tengas, es exhortarte a que no lo hagas, tengas cuidado al respecto. Dice Hebreos 3:13, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Esto es, tengamos cuidado de las artimañas que nuestro propio corazón maligno, dice aquí, e incrédulo, nos aleje de Dios. Ni siquiera Satanás está interviniendo, es nuestro corazón, nuestra voluntad que puede hacer que hagamos esto. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creemos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Cuando estamos en nuestro primer amor, congregarse era, vamos a la iglesia. Yo me alegré con los que decían. Pero, conforme pasa el tiempo y permitimos que ese amor se enfríe, es cuando entra esa parte de, ¿para qué vas? O ya sabes demasiado. O ¿para qué vas? Mira cómo fallan. Mira, en algún momento yo le compartí a mi hermana Diana. La iglesia
desde un punto de vista, puede ser como un museo del pecado. Porque tú vas y no va a faltar que veas, mira, ahí está, ahí mira el hermanito adúltero, mira el hermanito fornicario, mira el hermanito, la hermanita chismosa, mira, y mira, y mira, y mira. Y la realidad es que no debemos olvidar que estamos ahí todos los que antes practicábamos pecado y que ahora Dios nos ha salvado. Y si tú dejas que ese pensamiento, esa visión de ver a las personas así, te va a corromper, te va a arruinar y te va a amargar la existencia, literalmente. Y quiero cerrar este tiempo con 1 Corintios 14:26. Si me acompañan, por favor. A Dios le agrada que nos congreguemos, claro, porque es una forma de darle honra a Él, es una forma de que Él manifieste su obra en nosotros. Y desde el Antiguo Testamento vemos pasajes desde Éxodo 15, cuando Moisés cantó con el pueblo, cuando la nube se detenía en la entrada de la carpa, todas las personas se detenían en su propia carpa, se inclinaban y adoraban en conjunto. En Apocalipsis vemos cómo las grandes multitudes, en Apocalipsis 7:9 dice que una gran multitud de todo pueblo y nación, tribu y lengua, estaban congregadas adorando al Cordero. Y en 1 Corintios 14:26 dice, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Este resumen es, todo esto que les dice aquí Pablo, lo había tratado ya en toda la carta de 1 de Corintios. Cuando se reúnan, o sea, no dice, ay, si quieren reunirse. Cuando se reúnan, dando por hecho que ya lo hacían, uno de ustedes cantará. ¿Quieres saber por qué cantamos? Pues aquí viene. Otro enseñará. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Entonces, reunirse no solamente es por la convivencia, sino es un momento en el cual podemos juntos, en armonía, adorar a Dios. Dios está en todos lados, sí, Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. Dice la palabra, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, esto es, con el propósito consciente de que Dios está ahí presente como lo estamos haciendo ahorita. Porque tú me estás viendo en una transmisión o me estás viendo en línea, y gracias a Dios por esta tecnología que nos permite hacer esto, pero no nos quedemos en ello, tenemos que conjuntarnos. Yo te estoy dando esa enseñanza ahorita por este medio, pero aquí tengo a mis hijos, tengo a mi hermana, tengo a mis padres aquí congregados con un propósito que es el de Cristo Jesús, enseñando, buscando revelación especial de Dios. Podemos orar en lenguas y también tener presentación para edificación y fortaleza a cada uno de nosotros. Entonces la invitación, y quiero cerrar con esto no es un regaño, ni siquiera es un señalamiento. Hey, tú, yo no pretendo que tú vayas a la iglesia o te congregues en la iglesia con, es que lo tengo que hacer, porque no hay ninguna obligación. La única obligación que tú podrías tener, el único compromiso que tú podrías tener es, no olvides, como decía Romanos, lo que Dios ya hizo por ti. Y entonces nos volvemos esclavos por amor. Señor, yo me sujeto a lo que tú quieras porque quiero hacerlo. Cambia ese concepto de tener que ir a congregarme, es que me están obligando. Nadie está obligando. Es más, estoy seguro de que si Carlos estuviera aquí, él estaría así como mi hijo David que está aquí, uno como pastor y el profeta. Nadie quiere que vengas a la iglesia o te congregues a donde vayas por obligación. Tienes que cambiar tu motivación. Si vas por cumplir con el hombre, porque te ven ahí sentado o sentada calentando la silla, no funciona, Y vuelvo al punto, eso no te hace ni más santo ni menos santo, Lo que queremos y buscamos es que tú te congregues porque Dios es el motivo. ¿Qué mayor motivo quisiéramos tener que Dios tuvo misericordia y Él nos eligió para estar reunidos en su nombre?
Dios nos escogió, Dios nos buscó, Dios nos encontró, Dios nos atrajo. ¿Qué más motivo quieres? Dios te dio a ti y a mí el regalo de la salvación para una vida eterna. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué mayor motivo? Entonces yo quiero que recuerdes esto en un momento. ¿Qué cosas ha hecho Dios por ti? Que como una muestra mínima de agradecimiento, a lo mejor lo ves así. Voy a congregarme porque Dios ha sido bueno conmigo. Y puedo congregarme con más personas que han recibido también un regalo y una gracia de parte de Dios. A lo mejor de sanidad, a lo mejor de una restauración familiar, a lo mejor de librarte de una opresión, de librarte de una adicción, no sé, tantas cosas que Dios, cada uno de ustedes sabe, de sacarte de un lugar de miseria, de sacarte de la soledad. Hay gente que vivía sola toda su vida, vivía en familia pero no tenía comunión con ellos, y hay muchos testimonios al respecto. Todas esas cosas, ¿acaso no meritan al menos un esfuerzo de nuestra parte, de nuestra voluntad de decir, voy a congregarme porque es mi deseo hacerlo, por agradecimiento a Dios? Todo está en esto. ¿Cuál es tu motivación? Si quieres congregarte porque alguien te lo exige, no funciona. Es más, si tú te congregas porque ahí va la chava o el chavo que te gustan, está cerrado. Si tú te congregas porque crees que eso te hace más santo o te da salvación, no va por ahí. Nos congregamos porque ya somos santos en Él, porque ya somos elegidos en Él, porque ya fuimos restaurados en Él, a una comunión con Él como en el principio de la creación. Entonces, esa es la invitación, la exhortación al día de hoy. Yo te invito a que te congregues por el corazón que Dios ha puesto en ti, un corazón de bien y no de mal. Y que nadie te venga a decir, esto de congregarse es como el tema del diezmo. ¿Cuántos lugares hay que te condenan para que diezmes? Y se avientan una prédica de 1 hora para exhortarte en temor a que diezmes, si no las bendiciones se te van. Si no, no estás sembrando en el reino. Si no le estás robando a Dios. Si no, cualquier cosa. En el mismo contexto yo te diré el tema de congregarse. No es por infundirte temor. Si sabiendo hacer lo bueno, hazlo. Si sabes hacer lo que es bueno para ti y que agrada a Dios, hazlo. ¿Ok? Entonces yo te voy a invitar a ir en tu lugar. Yo quiero que tomes un tiempo de meditación con Dios. Cierra tus ojos y recuerda las cosas que Dios ha hecho contigo. Y tomando un tiempo para decir, Señor, perdóname, no por no congregarme, perdóname por olvidarme y que has mostrado tu gracia sobre mí y he sido un malagradecido contigo, un ingrato, en no reconocerlo y darlo por hecho, y inclusive a veces tomarte como mi aspirina. Tengo un mal y vengo contigo y obtengo mi bien y me olvido de ti, Señor. Si ese es tu caso, pídele perdón a Dios. Y que el Señor traiga en ti un corazón limpio y puro que te lleve entonces a congregarte y a ir a su casa, como lo expresaba David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Sé maduro en toda la semana y para que cuando te congregues sea la culminación de tu relación con Cristo, tu relación íntima con el Padre entre semana. Que el congregarte sea como la cereza en el pastel y no el pastel completo. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, porque en obediencia a ti, Señor, esa instrucción ha sido dada, Señor. Te ruego que llegue a cada corazón, a cada vida, conforme a tu voluntad, porque tu palabra no regresa vacía y entra y penetra hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que en esta palabra, Señor, la gente, tus hijos, la puedan meditar, la puedan estudiar, aún antes de dormir, Señor. Si van con cierta incomodidad después de esto, Señor, tú seas en ellos, Señor, y tú les reveles la verdad conforme a tu palabra. Te doy ese tiempo, Señor, te lo entrego, rogando, Señor, que en cada corazón tú obres conforme tú quieres,
y que sea perfeccionado cada uno, Señor, en ti y afirmado, Señor, que esa es la parte importante de congregarse, es ser afirmados, ser fortalecidos y no ser perdidos en el mundo, Señor, sino más bien estar firmes en ti. Gracias, Dios, por este tiempo. Te será la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén y amén. Nada más, antes de terminar, yo quiero preguntar si hubo algún comentario, alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran expresar o comentar. Por ahí lo pueden poner en texto. Por aquí Diana, mi nuera, nos ayuda. Y si no, por ahí tienen las redes sociales. Si hay alguna duda pueden mandar mensajes si ahorita no lo tienen y les sale después, y con gusto se los comentamos y respondemos de acuerdo a la necesidad que haya. Si no es así, me despido, rogando a Dios que les bendiga y les guarde, y la gracia y la paz del Señor sea sobre ustedes. Bonita noche, bendiciones, y nos vemos el domingo. C'est fini.